¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Bueno, a Bueno. merced de los mercados, ¿no? Como siempre. Bueno, yo creo que eso es súper interesante, que creo que estamos viendo, ¿no? En los últimos movimientos, datos macroeconómicos también interesantes. Y esta semana tenemos la primera cita importante en los mercados aquí en Europa. Llega el BCE después de varios meses insistiendo en que en junio llegaría el recorte de tipos de interés. Veremos cómo afecta esto a nivel de, bueno, estamos viendo, ¿no? Pues cómo la deuda sigue escalando. Hola, soy Pablo Gil y tengo la suerte de poder comunicaros que el 22 de junio voy a estar en Buenos Aires. Hace ya casi 5 años que no piso la capital de Argentina y me encantaría coincidir con vosotros y contaros cómo veo la situación económica y geopolítica que tanto va a marcar el devenir de los mercados financieros. Si estás interesado, pincha en el enlace, lee la información y reserva tu plaza antes de que se agoten. Nos vemos allí. Lanzar esta primera pregunta, ¿qué esperan ustedes? Si quieres empezamos contigo, Juan Ramón, primero y después damos paso a Pablo, sobre esta bajada de tipos. ¿Qué repercusión puede tener? Bueno, yo creo que es una bajada que ya está totalmente descontada porque la han anunciado tantísimas veces que no hacerla sí que supondría una sorpresa muy fuerte para los mercados. Está descontada y la cuestión es qué va a pasar a partir de aquí. Como digo, no va a cambiar gran cosa respecto a lo que ya hay, porque al estar descontada está incorporada en las condiciones financieras y, por tanto, el crédito que se está extendiendo o no se está extendiendo en la eurozona ya se extiende en estas condiciones, como si el BCE hubiese bajado tipos. Creo que será importante escuchar el mensaje que acompañará esta bajada, porque lo relevante, como mencionaba antes, es qué pasará a partir de aquí. Si esto es el primer paso en una trayectoria descendente, ¿hasta dónde? Esa también es otra cuestión importante. Es decir, ¿cuál considera el Banco Central Europeo que es el tipo de interés de equilibrio hacia el que tiene que ir convergiendo? Sabemos que ambos bancos centrales piensan que los tipos actuales están por encima del de equilibrio, por encima de lo que en ocasiones se llama el tipo de interés natural, justamente para tener una restricción financiera que aplaque la inflación. Pero bueno, ¿cuál es el tipo de interés de equilibrio? ¿El 3%, el 2,5%, el 3,5%? Porque de eso dependerá ya no solo el ritmo al que vaya a ir bajando, sino el destino final hacia el que los baje, al menos en ausencia de recesión económica o de crisis económica, ¿no? Entonces, será importante escuchar al BCE. Será importante también, como suele suceder en estos casos en los que prácticamente hemos de leer los pozos del café, interpretar las gesticulaciones, los tonos con los que pronuncian ciertas palabras para tratar de adivinar, que esto es la ciencia de los bancos centrales, ¿no? Tratar de adivinar lo que tienen en la cabeza los banqueros centrales sobre si, bueno, consideran que el repunte inflacionista que hemos vivido estos últimos días es algo transitorio y, por tanto, va a haber margen para bajar tipos adicionalmente en el futuro, o si esto es un gesto que tienen que hacer porque se han comprometido a hacerlo, pero la situación de la inflación ahora mismo no invita a continuar por esta senda. Lo veremos. ¿Pablo? A mí me gusta mucho el remate de la frase de Juan, ¿no? Yo creo que va a ser un poco eso. O sea, no sé por qué diablos los bancos centrales este año han cambiado. Primero fue la Fed de forma muy clara, luego lo hizo más tarde Christine Lagarde, pero como que se han comprometido, ¿no? Que ha sido como, os habíamos prometido bajar tipos y lo voy a hacer, caiga quien caiga. Y dices, ¿qué ridiculez es esa? O sea, lleváis un año espiando vuestros pecados por haber dicho que la inflación era transitoria, que os han pegado en la cara, como yo creo que de los errores más garrafales que han cometido bancos centrales junto con lo que pasó en los años 80 en Estados Unidos, y una vez te has lamido las heridas, vuelves a cometer el mismo error. Digo, si estabas diciéndolo muy bien, irás paso a paso y en función de los datos. ¿Que me gustaría tener los tipos de interés más bajos? Evidentemente, y más en Europa donde no haya crecimiento económico, donde no hay crecimiento económico, pero que mi mandato, el del BCE principal, es controlar la estabilidad de precios y no la tienes controlada, y menos después de hemos visto el primer dato en año y pico en el que la inflación subyacente ha subido de 2,7 a 2,9. El primer salto, aunque solo sea de 0,2 interanual, en toda la secuencia. Y dices, hombre, pues
no has llegado al objetivo, te empieza a repuntar la inflación, tú misma estás diciendo que la inflación salarial es demasiado alta, especialmente en Alemania, para llegar al 2%, ¿qué haces entregando un recorte de tipos? Espérate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no va a cambiar nada. Si la gente tiene que entender que 0,25 somos los obsesionados inversores los que hacemos un mundo de esto, pero en términos de condiciones económicas, 0,25 más o menos realmente es un efecto muy pequeño. Entonces, no nos regales algo que realmente no hace falta entregar, simplemente porque te has comprometido a ello. Yo creo que sería más sensato, sobre todo porque esto lo saben con creces el staff del BCE, vas a tener 3 meses por ahora muy complicados, donde la inflación comparativa año contra año la vas a tener que hacer contra datos del 0, menos 0,1 y 0,1. Con lo cual, al ritmo al que sube la inflación, la probabilidad de que los próximos 3 meses sean décimas más altas y empecemos a ver inflación subyacente 3, 3,5, perdón, 3, 3,1, 3,2, es relativamente factible. Justo cuando bajas tipos quieres ver que salen 2, 3 meses de subida de inflación, te van a volver a mirar como diciendo, pero es que no aciertas una. Entonces yo no lo entiendo. Y creo que es a lo que te obligas cuando dices que vas a hacer algo y que luego las circunstancias no te lo permiten o no son las idóneas y te sigues empeñando en, pues yo no voy a cambiar, ¿no? Y a mí me lleva a pensar que si todo sale más o menos como se ve, la probabilidad más alta es que corten 0,25 ahora y que se olviden de tocar los tipos hasta finales del año, cuando vuelvan a ver que esa inflación remite o que tienen algún argumento realmente de peso para poder decir estamos en la senda adecuada. Así que no esperaría una tendencia de bajada, sino una bajada comprometida ya de antemano y punto. Esto que comenta Pablo, por cierto, es interesante, ¿no? Porque durante muchos años nos ha dicho que los bancos centrales hacen bien en proporcionar lo que se llama forward guidance, es decir, que de alguna manera nos orienten en cuál es la senda de la política monetaria y de los tipos de interés que pretenden aplicar en el futuro, porque de alguna manera como que da previsibilidad al inversor y el inversor lo puede incorporar más fácilmente en sus expectativas y en sus cálculos. Pero ya hace como 1 año y medio, 2 años, Larry Summers, que fue uno de los grandes economistas, de los pocos que vio tempranamente la inflación que estaba por llegar, también se desmarcó criticando esto del forward guidance, porque dice, vamos a ver, el forward guidance al final, si el gran riesgo que tiene es justamente lo que estamos viendo ahora, que digas que vas a hacer algo, que cambien las circunstancias y que no puedas hacer ese algo. Porque entonces caes en un doble descrédito. El descrédito, como decía Pablo, de no haber previsto bien lo que estaba por llegar, y luego el descrédito de, pese a que las circunstancias han cambiado y a que no deberías aplicar esa política, si la aplicas, mal, porque los mercados ven que eres inflexible y que por tanto estás tomando una mala decisión. Y si no la aplicas, como que estás reconociendo tu derrota. Entonces, ¿para qué sirve desde la perspectiva de los bancos centrales el forward guidance? Para perder margen de maniobrabilidad, margen de maniobra y, por tanto, para volver la política monetaria menos creíble. Porque te anclas y si no sabes cuál va a ser el futuro, mejor no te ancles tanto. Es que yo creo que también ahí, Juan, vienen acostumbrados a un entorno donde había una de las variables que casi era una constante, es que no había inflación. Entonces, claro, para un banco central cuyo principal objetivo es controlar los precios, que de repente se pase una década donde la inflación se mueve en torno al 1%, 1,5%, perfectamente controlada bajo la premisa de que no supere el 2%. Llega un momento en que dice, aquí soy el rey, puedo decir que se desinfla esto un poco, vendré con ayuda y no tiene impacto. Mi constante de inflación baja me deja tranquilo. Y entonces vimos cosas como, tengo los tipos al menos 0,50 porque quiero la inflación cerca del 2%. Digo, pero vamos a ver, ¿en qué mundo de kafkiano nos hemos metido? Pues si cuando se habló del 2% por primera vez no era un objetivo, era un límite. No voy a permitir que la inflación se vaya por encima del 2% porque una vez sacas al genio de la botella, qué difícil es meterlo dentro. Y digo, vale, de acuerdo. Y podríamos escribir un libro sobre el por qué el 2%. Pero bueno, y de repente, con una década ya te digo, de inflaciones ultra bajas, de repente lo convierte en un objetivo. Y con la premisa y esa bandera de esto es un objetivo, empezamos a ver disparates
como que a pesar de que Europa crecía al 3% en 2018, están haciendo QE, o que los tipos están al menos 0,50 y luego tienes que arbitrar unas ventanas especiales de liquidez para que los bancos no se hundan, porque claro, ¿cómo diablos van a ganar dinero si lo que hacen es intermediar el corto con el largo plazo y tengo los tipos en el corto en el menos 0,10? Y es un momento que dices, ¿qué hacemos? Y y crean un mundo en torno a tipos negativos, aparecen 18 billones de bonos que cotizan con yield o rentabilidades negativas, y lo curioso es que nos acostumbramos a todo ello como si fuese normal. Y ahora que hemos vuelto a la normalidad, o sea, ahora que el mundo es más normal, de repente están como descolocados, están en fuera de juego. Es como, ahora tengo que abandonar el forward guidance. Digo, si lo que tenías era un chollo, antes podías decir lo que ibas a hacer sin tener que hacerlo muchas de las veces, surtía el efecto y, oye, qué fácil era. Ahora no sabes lo que va a ocurrir, no sabes cómo va a evolucionar la economía, no sabes cuánto vas a tardar en controlar las presiones inflacionistas, el mundo ya no está tan globalizado. Digo, ahora hay que sacar las medallas y demostrar que estás ahí por lo que vales. Y de momento yo te diría, pues que si tienen un aprobado, es un aprobado, pero vamos, muy raspado, ¿no? No están luciendo la chapa de lo que saben. Además, yo también diría que cometiendo muchos fallos, y durante los últimos años creo que son evidentes, ni siquiera tienen capacidad o autonomía para controlar la inflación por sí solos, porque van de la mano del Tesoro o de los gobiernos nacionales y de sus déficits fiscales. Con lo cual, claro, por un lado, quizá quieran controlar la inflación con esta política monetaria restrictiva, que incluso pueden considerar demasiado restrictiva, no respecto a la inflación, pero sí respecto a otras magnitudes de las que informalmente se preocupan, aunque estatutariamente no debieran, como pueda ser la estabilidad del sistema financiero, o como pueda ser el crecimiento de la economía, o como pueda ser el aumento del coste de financiación del Tesoro, de los gastos de intereses anuales, o como pueda ser incluso en el caso del dólar y del rol de Banco Central Global de la Reserva Federal, pues la marcha del comercio mundial, que también está sufriendo como consecuencia del dólar caro. Quizá ellos tengan un interés en bajar tipos por todos estos motivos extraestatutarios y querrían ver que la inflación convergiera mucho más hacia el 2%. Pero claro, es que el Tesoro o los gobiernos nacionales no se lo facilitan en absoluto, porque aun cuando los tipos de interés están en una zona relativamente restrictiva, sobre todo en Estados Unidos, en Europa es verdad que ha habido una cierta mayor responsabilidad fiscal a pesar de todo, aunque seguimos con cifras de deuda sobre todo muy altas, pero también de déficits, bueno, pues en torno al 3%, que comparado con Estados Unidos no está mal. Claro, el Tesoro estadounidense se sigue endeudando a unos ritmos frenéticos y eso lleva a que desandes gran parte del camino que la política monetaria restrictiva está andando para controlar la inflación. Y eso también necesariamente ha de descolocar al Banco Central, porque por un lado se ata la mano con el forward guidance y por otro la tiene atada al Tesoro y dice, bueno, al final, ¿qué puedo hacer? Querría hacer una cosa, me he comprometido a hacer otra, el Tesoro no me deja hacer lo que me gustaría hacer y me empuja hacia el otro lado, con lo cual, claro, ya el entorno macroeconómico se ha vuelto más inestable, menos previsible, menos manejable, y además todo lo que hay alrededor del mismo también rema en dirección contraria. Hay un punto, tú has mencionado una cosa muy interesante, Juan, cuando hablas de la Reserva Federal, cómo pondera los problemas, ¿no? ¿A qué dedica más tiempo? Pero es que lo del BCE es disparatado, o sea, que el Banco Central Europeo se atreva a salir en público y decir que su único objetivo es el control de los precios, digo, vamos a ver, eso lo pondrá en el papel, pero la realidad no es así. O sea, es materialmente imposible que si tu único objetivo es controlar los precios, en, vamos a decir, mayo del 2022, tuvieses inflaciones del 9% en Europa y todavía estabas haciendo QE y con los tipos al menos 0,10. O sea, eso es incompatible. No puede ser. No puede ser tan malo. Porque es que incluso en marzo ya había subido tasas Estados Unidos. O sea, ya te estaba dando, si esperabas no ser el primero en equivocarte, no te preocupes, tuviste 3 meses antes que te habían marcado el camino. Y entonces yo digo, decid la verdad, porque al menos yo recuerdo, creo que fue en 2013, cuando Ben Bernanke, que era el anterior, uno de los anteriores presidentes de la Reserva Federal,
se inventó una historia y dijo, no, yo tengo que crear, para que todo esto funcione, tengo que crear efecto riqueza. Y eso hace que mi mandato, que es dual, que yo estoy buscando control de la inflación, pleno empleo y dentro de esas dos variables conseguir el máximo crecimiento económico, además quiero estabilidad financiera. Quiero que, por eso le llamaron la put de Bernanke, o sea, es como ponerle un suelo, ¿no? al mercado. Si quiero esto, si consigo que el inmobiliario, si consigo que la bolsa, que lo hagan bien, el efecto riqueza va a aumentar el consumo y la inversión. Y dices, vale, tu tesis estuvo muy bien, lo conseguiste. Las casas están infinitamente más caras que en 2013 y la bolsa está infinitamente más alta que en 2013. Pero has favorecido solo una parte de la población, no a todos. Al final, aquellos que tienen suficiente capacidad económica para tener una fuerte inversión bursátil y tener casas, no solamente la propia, sino invertir en segunda o tercera residencia, esos están genial. Pero es que el 70% de la población no tiene esa posibilidad. Por eso el 50% del patrimonio, riqueza de Estados Unidos está en manos del 1% de la población. Con lo cual dices, sí, probaste algo, pero ha sido un fracaso. Porque has creado una desigualdad social brutal. Pero al menos planteó que había unos objetivos. Yo digo, hombre, hablad con transparencia, vuestros objetivos no son solamente la inflación. Y ya de paso, decid la verdad, no nos gusta ser una herramienta del Estado, pero nos estamos convirtiendo en una herramienta del Estado, porque, como dice Juan, cuando yo tengo un gobierno que se endeuda al ritmo que lo está haciendo Estados Unidos, pues el que está detrás, por si acaso en algún problema hay que adquirir esa deuda nueva que emites, porque la prima que te pida el mercado es excesivamente alto, voy a ser yo. Yo estoy garantizando que nunca vas a tener falta de comprador de la deuda que emitas, que fue exactamente lo que hizo en su momento el Banco Central Europeo con Mario Draghi tras la crisis en Grecia. Nadie quería la deuda de España, de Portugal y de Italia, daba igual el precio, se nos cerraron los mercados y tuvo que salir Draghi diciendo, mirad, vengo de hablar con los del norte, que son los ricos, los que no tienen problemas en estos momentos, y me han dado permiso para gastarnos 800 y pico mil millones en comprar la deuda de los países del sur. Y en el momento en que estuvo la garantía, todo el mercado empezó a comprar la deuda. Con lo cual, el papel de los bancos centrales, que ya lo vivimos tras lo de Grecia y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, de independencia, esa independencia que dicen que tienen, dices, hombre, es una independencia entre comillas. Yo creo que esa independencia cada vez es menor porque no hay una disciplina fiscal. Y entonces tenéis que estar mirando con el rabillo del ojo cuánto les va a costar financiar toda esa deuda, qué efecto puede tener esto en el mercado en términos de estabilidad en los mercados. Digo, bueno, pues hemos pasado de una situación hace 20 años de lo que eran los bancos centrales a otra cosa muy distinta, donde se han convertido en jugadores activos de los mercados financieros. Hay que reconocerlo, es así. ¿Vas a estar por Bogotá o sus alrededores el día 4 de julio? Quiero invitarte a un evento especial en el que hablaré sobre las últimas tendencias del mercado y cuáles son las claves para entender los meses que vienen. Sería fantástico verte y profundizar en todos estos temas juntos. Pincha ahora en el enlace y si te gusta lo que ves, asegura tu plaza reservando hoy mismo. Sí, totalmente. Ha dado para debate interesante, la verdad. Y has apuntado últimamente, Pablo, algo interesante y que creo que los países del norte se están cansando cada vez más de la situación, ¿no? Y metiendo esa presión al BCE. Y la última parte de la entrevista, de esta charla, va a ser obviamente con otro de los actores fundamentales, como es la Reserva Federal, que llega la próxima semana. Muchos miembros, aquí hay más división, sobre todo más hawkish, ¿no? De mantener tasas este año, incluso se habla del primer recorte en septiembre. Y otro actor importante como es China, por si quieren enlazar todo, y es que últimamente parece, o que lleva ya un año, vendiendo deuda americana. ¿Qué opinión tienen sobre ello? Pues a ver, la segunda pregunta creo que tiene una explicación muy sencilla. Si yo soy el gobierno chino y tengo una balanza comercial donde me están entrando a mansalva dólares porque me compran más de lo que yo compro, una vez tengo los dólares, la pregunta es ¿qué hago con ellos? ¿No? Y dices, claro, bueno, pues si tienes una rentabilidad en un activo con poco riesgo que puedes invertir el proceso, pues me compro deuda estadounidense. Creo que era
algo muy, muy similar a lo que hacían los japoneses y probablemente estaban en ese ciclo. Dices, de repente drenas entrada de dólares porque la guerra comercial reduce muchísimo lo que es la compra estadounidense de producto chino. Digo, bueno, pues si te entran menos dólares, lógicamente comprarás menos deuda, ¿no? Yo creo que hay un componente que simplemente es un derivado de cómo han evolucionado las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Lo puedes ver con los malos ojos de China está ahora boicoteando la financiación de Estados Unidos. Digo, no creo que Estados Unidos vaya a tener problemas en buscar alternativas a China, teniendo en cuenta que se trata de la primera economía del mundo, que tiene una calificación crediticia muy buena y que además sabes que en el caso de que hubiese cualquier problema o atisbo de problema, la Reserva Federal no tiene ningún inconveniente en ser el prestador de última instancia del Tesoro, ¿no? Para más INRI, la secretaria del Tesoro es Janet Yellen, que era expresidenta de la Reserva Federal. Entonces, por ese lado yo no veo un problema gordo. Lo que sí pasa es que, bueno, pues llama la atención cómo Japón y China han ido reduciendo tenencias de bonos de Estados Unidos. Japón es por otro motivo, el hecho de que estén permitiendo que la rentabilidad de los bonos allí, después de haber quitado el control de la curva de tipos, pues el 10 años haya superado el 1%, que no lo hacía desde el año 2012, pues bueno, empieza a haber una alternativa local a la compra de deuda japonesa en lugar de estadounidense sin tener que preocuparte de algo muy importante, que es la devaluación del yen, que está marcando hitos. Este año se ha devaluado una barbaridad, está también en cotas que no veíamos hace muchísimo tiempo. Y si la gente dice, hombre, pues se podrán comprar un bono que da mucho, paga un cupón mucho más alto. Digo, ya, pero tienes que cubrir la divisa, eso tiene un coste, hay que hacerlo bien. Con lo cual, si sigue subiendo la rentabilidad de los bonos en Japón, yo creo que será normal que veamos cada vez menos compras japonesas de deuda estadounidense. La parte de la Reserva Federal, yo esta la entiendo menos que la del BCE, ¿no? Porque es que prácticamente en noviembre del año pasado o en diciembre hubo un cambio de chip por parte de Powell cuando dijo 3 bajadas en 2024. Digo, pero vamos a ver, de repente te han regalado la bola de cristal porque hasta noviembre todo lo que decías era que habrá que estar pendiente de los datos, de cómo evolucione, que tu objetivo es controlar la inflación, cueste lo que cueste, y sin tenerla controlada, de repente te sacas de la manga un pronóstico de 3, que encima el mercado somos unos energúmenos, el mercado va y dice, no, 3 no, 6 o 7 bajadas. Y durante un par de meses trabajábamos con una expectativa, de hecho, lo vimos en el movimiento de los bonos, ¿no? Fue brutal. Y dices, bueno, pero esto... Y no nos lo negaba. El siguiente dato de inflación en enero no fue bueno y el tío seguía R que R. En febrero no fue bueno y siguió. En marzo no fue bueno y no cambiaba, no cambia. Es un bache, decía, es un bache. Y yo decía, ¿pero quién te está torciendo el brazo por detrás de la espalda para que no cambies tu mensaje? O sea, ¿quién es el que hablaba hasta octubre y quién habla ahora? Entonces, yo no entiendo creo que se equivocó simplemente Powell haciendo esa presunción y ese forward guidance que había evitado hacer. Y ahora es presa de ese discurso, ¿no? Y no creo, yo no creo que vayamos a ver 3 bajadas de tipos este año. Creo que lo más probable es que veamos una, y si me apuras 2, pero casi forzado. A la pregunta de lo va a hacer en junio, yo personalmente con los últimos datos de inflación que han salido, la tasa de inflación, lo que es el IPC de toda la vida, está en 3,4. O sea, es que no... Y la inflación subyacente está en 3,6 y el objetivo es un 2, que dices, no estás a 5 décimas, ¿eh? Entonces, yo sería muy prudente porque quedarían francamente mal como se les ocurra bajar tipos y la inflación siga repuntando poco a poco durante los meses de verano, que creo que es lo que va a pasar. Sí, yo creo que hay un tema de credibilidad, ¿no? En el fondo, porque lo que mencionábamos antes, sabemos que los bancos centrales, también la Fed, se preocupan por otras cosas, pero formalmente solo se tienen que preocupar. En el caso de la Fed tiene un mandato dual, inflación y el máximo nivel de empleo sostenible. Pero el empleo no es un problema, por tanto ahora mismo solo se tendría que preocupar de la inflación. Pero claro, si en este contexto en el que la inflación sigue muy alta y donde supuestamente solo te tienes que preocupar de la inflación, bajas tipos, demuestras, señalizas que en realidad te preocupas por otras cosas. Con lo cual, bueno, tendrán que ver cómo gestionan eso. Si quieren bajar tipos, tendrán que hacerlo de tal manera que no cante mucho, y ahora mismo la verdad es que resultaría muy, muy revelador. Y además, por enlazar con lo que
estábamos hablando sobre las ventas de bonos o la menor demanda de bonos desde China y desde Japón, que, bueno, en el caso de China ya está sucediendo, en el caso de Japón parece que va a suceder con esta senda de subida de tipos a la que se ve abocada por la depreciación del yen. Antes decía que el Banco Central Europeo nos tendría que, bueno, no sé si comunicar, o al menos debería ser consciente de cuál es el tipo de interés de equilibrio hacia el que quiere converger con sus supuestas futuras bajadas de tipos. Bueno, pues esto mismo cabe decirlo de la Reserva Federal. Si China y Japón dejan de comprar bonos, no digamos ya si pasan a venderlos, el tipo de interés de equilibrio en la economía estadounidense se incrementa. Y si se incrementa, significa que tú vas a tener menos margen para bajar tipos. Y significa que si quieres bajar tipos más allá del tipo de interés de equilibrio, estarás implementando una política monetaria expansiva antes de lo que habría sido antes, ¿no? Previamente. Me refiero, imaginemos que el tipo de interés de equilibrio antes estaba en el 3,5. Si como consecuencia de la actitud de China y de Japón se eleva al 4 o al 4,5, bajar tipos por debajo del 4,5 ya es política monetaria expansiva, cuando antes lo sería por debajo del 3,5. Y eso significa más alicientes a la inflación, porque significa que la Reserva Federal tendría que comprar bonos a esos tipos de interés expansivos. De modo que, digámoslo así, el escenario global también se le está atragantando a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, claro, para poder bajar tipos de una manera considerable. Y creo que si la expectativa es regresar, como algunos la han tenido durante bastantes trimestres, regresar en algún momento al escenario de tipos de interés ultra bajos que marcó la década pre-COVID, creo que ahora mismo no se dan ninguna de las condiciones para que podamos anticipar algo similar a esto. Más bien, lo que estamos viendo en estos momentos son, por cuestiones estrictamente de política monetaria relativa a los precios, si hay otros objetivos pues los habrá, pero por política monetaria relativa a los precios, pues una estabilización de tipos, quizá una ligera reducción, casi por compromiso de los bancos centrales, pero no mucho más allá de eso. Sí, yo ahí hay un punto que yo creo es muy interesante y es ¿en qué momento en qué momento nos llegamos a acostumbrar a tener tasas de interés reales negativas, ¿no? Cuando hablamos de tasas reales negativas es el tipo de interés menos la inflación. Y lo cierto es que lo convertimos en una normalidad. Nos parecía que tener inflaciones del 1,5 y tipos del menos 0,50 era normal, o tipos al 0, inflaciones del 2 o del 1,80 o del 1,70. Y la gente quiere más, quiere eso. Y digo, no, pues eso lo único que incita, cuando tú tienes tipos de interés reales negativos, lo que te incita lógicamente es a endeudarte. Lógicamente, ¿no? Y dices, bueno, ¿por dónde está la falta de disciplina fiscal? Digo, ¿la has creado tú? En el momento en que no cuesta endeudarse, pues claro que quieres endeudarte para todo tipo de programas fiscales expansivos, para ayudar en todos los sectores que hace falta. O sea, le pierdes un poco el respeto a tener deuda. Con lo cual, que la Reserva Federal mire al Tesoro y levante un poco las manos como diciendo, hombre, por favor, controlen ustedes la deuda. Digo, no, pero si les has invitado a endeudarse, hombre. Pues si llevas una década pidiéndoles prácticamente que se endeuden. O sea, que yo creo que es un viaje donde son piloto y copiloto, van en el mismo coche. O sea, yo siempre tengo la sensación de que cuando se miran mutuamente y dicen, no, somos independientes, digo, ¿pero qué me estás contando? Si vais sentados al lado uno a 1 metro del otro. No, lo que hace él no tiene nada que ver con lo que hago yo. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si el coste de financiación de tu deuda lo marca este señor de tu derecha, ¿cómo no va a importar? Y no, yo soy independiente, pero si tiene un problema gordo, yo le compro, yo le pago, yo me aseguro que esa deuda se coloca. Y digo, sois primos hermanos, hombre, vuestro destino es el mismo. Y mantienen ese juego de cara al mercado, ¿no? De no, nosotros somos independientes. ¿No? Y digo, ¿pero qué estás contándome? Y el problema que señalas del hermano mayor, que es el que se ha endeudado, lo ha generado el hermano pequeño, que es el que le ha permitido hacerlo a unos tipos que eran de broma, ¿no? En un momento, además, que no hacía falta. Porque si yo siempre digo lo mismo, cuando yo ataco a un banco central por las cosas que hace, no se trata de atacar porque sí. A mí me parece fenómeno que en 2009 inventen el QE, bajen los tipos al 0 y hagan todo lo que hicieron, o justo después del COVID. Pero el problema es que esas medidas
nacen con el nombre de política monetaria no convencional, lo cual quiere decir que es una herramienta de emergencia. Si tú lo haces en 2009 y lo mantienes hasta 2024, deja de ser una medida de emergencia y lo conviertes en algo simplemente que está aquí para siempre. Y ese es el problema, que son tremendamente inventivos a la hora de crear apoyo al mercado, pero no saben cuándo hay que irse. Lo dejan ahí. Y lo estamos viendo hoy con el estímulo fiscal en Estados Unidos. Dices, pero vamos a ver, figura, que has estado creciendo el año pasado por encima del potencial o del punto de equilibrio de crecimiento de Estados Unidos. ¿Qué sigues haciendo con políticas fiscales expansivas? Con la deuda que tienes. ¿Cómo no te entra en la cabeza que tienes que cambiar esto? Entonces, eso es lo que nos lleva a siempre querer un poco más, ¿no? Y cuando Juan decía, no, el mercado, la gente quiere volver, digo, no, claro, quieren volver a la droga monetaria. Sí, claro, normal. Ponme los tipos al cero otra vez. Los bancos no lo van a querer, pero el resto te van a decir, sí, ponme los tipos al cero, que estábamos súper felices así. Digo, bueno, pero es una anomalía. Y cuando tú pones un gráfico de inflación desde los años 60 hasta hoy, descubres que la década 2009-2021 es lo raro. Es lo que está totalmente fuera. El outlier que llamamos es esa década, no la contraria. No digo que haya que tener inflaciones del 7, del 8, ni mucho menos, pero que a lo mejor la realidad nueva es tener tipos de interés en torno al 3, 3,5%, con inflaciones entre el 2 y el 3%. Y habrá que acostumbrarse a eso. Y la gran pregunta que uno se hace es, con toda la deuda que hemos acumulado, con esos costes de dinero, ¿qué se puede esperar que crezca la economía? Esa creo que es la gran pregunta que tendríamos que estar haciéndonos todos. Genial. Bueno, pues creo que hemos abordado todas las preguntas. Como siempre, un placer tenerlos por aquí. Espero que volvamos próximamente de nuevo a la carga. Vamos a ver cómo reaccionan las bolsas esta semana y el resto de activos con esos mensajes, ¿no?, que pueda dar Christine Lagarde, si es clara o no, porque, bueno, siempre, como digo, deja muchas dudas. Así que, Juan Ramón, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Que tengan una feliz semana y nos vemos pronto. Nada, a vosotros. Saludos. Hasta la vista.